Sí, así definía el ex canciller Luis Almagro su misión como secretario general de la Organización de Estados Americanos, un cargo que asumió ayer, iniciando una gestión de 5 años. Almagro, recordemos, fue votado por 33 de los 34 países miembros el 18 de marzo pasado en una Asamblea General Extraordinaria. Su discurso ese día giró en torno a la necesidad de recuperar el prestigio perdido por la OEA. Es que diversos analistas y líderes regionales han cuestionado la pérdida de legitimidad de este bloque fundado en 1948 frente al protagonismo que han asumido otras alianzas como la UNASUR o la CELAC. ¿Qué desafíos se plantea? Vamos a conversar con el propio Luis Almagro a partir de este momento, a quien hemos ubicado del otro lado de la línea en Washington. Doctor Almagro, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer de estar con ustedes de nuevo. Lo mencionábamos de algún modo en la introducción. La OEA ha sido muy cuestionada últimamente por sus propios miembros, ha perdido prestigio, incluso, puedo agregar, está en dificultades financieras. ¿Qué sentimientos tiene usted? ¿Siente que agarra un fierro caliente, un cargo que nadie quiere asumir? No, al contrario. La OEA sigue siendo un instrumento fundamental en las Américas y prácticamente todas las obligaciones jurídicas que tienen que ver con democracia, derechos humanos, e incluso en temas de seguridad y de cooperación, surgen de convenciones interamericanas. Y esas convenciones interamericanas y la formación del sistema interamericano es una de las grandes fortalezas de las Américas. Y por lo tanto la OEA tiene mucho que hacer todavía y creo que puede potenciarse para lograr mejores resultados incluso. Vamos hacia un plan de trabajo que hemos presentado y puesto a discusión con los Estados miembros durante los 9 meses de campaña y durante estos meses de transición para ajustar algunas de las variables que tienen que ver con gestión, pero sobre todo con la presencia política de la organización en la región. Yo le preguntaba si usted sentía que tomaba un cargo que nadie quería asumir. Casualmente usted fue el único candidato que se presentó para el cargo de secretario general. ¿Cómo se entiende eso? No, para nada. Pues, usted recordará que hubieron otros 2 candidatos que fueron abandonando por el camino. Bueno, sí. Hubo candidaturas, una candidatura de Centroamérica y otra de Perú, que no lograron plasmar el número de apoyos que veníamos logrando con nuestra candidatura. Y por lo tanto eso fue fortaleciendo aún más un consenso, digamos, que era necesario para que la organización volviera a tener un liderazgo importante, una relevancia más fuerte a la hora de trabajar estos temas que son cruciales en la región. Usted ya adelantó que no aspira a la reelección. ¿Por qué hizo esa aclaración? Primero, un principio filosófico personal, que no creo que sea bueno ir a reiterarse, digamos, en la gestión. Creemos que es bueno que la organización misma se renueve y se renueve cada 5 años. Probablemente uno de los problemas que tuvo la región es que siempre venía de periodos muy largos de anteriores secretarios generales. Y eso hace que, sin perjuicio de los esfuerzos que se pongan, se tienden a repetir las soluciones y a repetir los planteos. Creo que amerita que posteriormente venga otro y renueve los parámetros de acción de la OEA. Pero además creemos también en la regionalización y creemos que después de varios secretarios generales sudamericanos en el cargo, creemos que es importante que haya
un centroamericano, alguien del Caribe en el próximo turno. Y eso también le va a dar otras capacidades a la organización. Todo indica que la OEA profundizó su crisis ahora, en estos últimos 10 años, mientras estuvo al frente el chileno José Miguel Insulza. Hay varios analistas que hacen notar el hecho de que otros organismos como la UNASUR y la CELAC son las primeras fuentes de consulta cuando se da un conflicto, cuando aparece una situación de conflicto. ¿Cómo ve usted ese contexto? No, yo creo que le diría, José Miguel Insulza hizo un muy buen trabajo y le dio a la OEA un nuevo posicionamiento hemisférico y logró acuerdos que son muy importantes para la organización. La Carta Democrática de la OEA hasta en el último año el plan, el documento, el informe sobre drogas que realizara, o la aprobación de la nueva visión estratégica de la organización. Yo creo que esa gestión y además esos nuevos niveles de confianza que generó José Miguel, obviamente que tienen que ser trabajados, profundizados y lograr todavía mejores resultados. Pero están ahí, hay documentos que avalan que el trabajo de la organización es permanente y que sus capacidades para integrar a los países del hemisferio en obligaciones jurídicas y en proyección política son todavía muy relevantes, cuando incluso a veces se piensa que hay países que critican a la OEA de una manera muy fuerte, pero también esos mismos países son los que, cuando hay que hacer planteos políticos fuertes, vienen a la Organización de Estados Americanos, sea Argentina por el tema de los fondos buitres, o Ecuador por el caso de Assange, o Venezuela para explicar el funcionamiento de sus variables democráticas. Entonces, todos estos países recurren a la OEA para fortalecer el diálogo político dentro del hemisferio y para poder explicar sus cosas, lo cual hace que sea muy relevante. Y Permítame... una organización que ocupa tantos titulares como la OEA definitivamente no está fuera del esquema de discusión política regional. Quizás avanzando un poco más con respecto a lo que decía usted recién, quiero preguntarle lo elemental, algo quizás demasiado obvio para usted, pero no para los oyentes. ¿Para qué sirve la OEA? La OEA tiene en sí unas fortalezas específicas a las que hacíamos referencia en nuestra presentación de ayer. Es un instrumento fundamental de protección internacional de los derechos humanos. El sistema interamericano, el funcionamiento de la Comisión, el trabajo de la Secretaría General en la promoción y apoyo a esos trabajos, hacen que este primer instrumento de protección internacional de los derechos humanos tenga aún hoy una fuerza muy grande, tenga la más plena vigencia. La OEA también es un instrumento esencial de protección de la democracia en el continente. La Carta Democrática de la organización da la base de trabajo, pero también la posibilidad de reunirnos permanentemente a partir del Consejo Permanente nos da también instrumentos para ir resolviendo problemas circunstanciales que se pueden ir planteando dentro de los países. Es un instrumento esencial de desarrollo, o sea, tenemos la principal economía del mundo, el país más desarrollado tecnológicamente, nos da posibilidades de triangular y de absorber cooperación con otras variables que no pueden resolver, obviamente, las demás organizaciones que no cuentan con estos miembros como Estados Unidos y Canadá. Nos da la posibilidad del diálogo estratégico permanente con Estados Unidos a partir de las reuniones que se realizan en el Consejo Permanente, pero también tener a Estados Unidos y Canadá todo el tiempo sentados ahí con nosotros para hacer los planteos que hacen a la región es un instrumento insoslayable y fundamental para todos nuestros países.
Después, las elaboraciones que hemos hecho en temas como migración, en temas como seguridad multidimensional, son asuntos que la OEA ha abordado con mucha disciplina y con mucho rigor científico. El mismo informe de drogas que señalaba hoy, que se transforma en un instrumento dinamizador de nuevas políticas dentro de la región. Así que la OEA, como ve, tiene muchos ámbitos de acción, todos ellos en paralelo y todos ellos con un protagonismo muy fuerte. Usted habló de darle un empujón de realismo a la OEA. ¿De qué se trata eso? ¿Por qué, de algún modo, hay que concluir que ha perdido vínculo con la realidad? No, cuando decimos un empujón de realismo es que queremos que esté prácticamente involucrada en cada uno de los temas regionales, y tiene que bajar al terreno, tiene que ser una presencia todavía más fuerte en el ámbito social, en la conexión con la sociedad civil, pero también con cada ciudadano de las Américas. Cada ciudadano de las Américas hoy sabe que está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para proteger sus derechos. Creemos que hay también otros programas y proyectos que se pueden hacer y acercar soluciones a la gente. Hay uno que es un proyecto emblemático muy fuerte de la organización, es un programa de facilitadores de justicia, que ha tenido un impacto muy fuerte, con más de 10.000 personas voluntarias trabajando para mejor explicar y para posibilitar que la ciudadanía acceda a la justicia para resolver sus temas, algo que es algo esencial en los funcionamientos democráticos. Y este proyecto obviamente es algo que se trabaja en el terreno, especialmente en Centroamérica, pero también en algunos países de Sudamérica ya tiene su acción. Bueno, es esa cercanía con la gente la que queremos de la organización en el futuro para este y otros temas. Usted también dijo que quiere que la OEA sea la referencia política inmediata en el continente para resolver problemas y no para radicalizar conflictos. Entonces vuelvo sobre un punto que ya había mencionado en alguna pregunta anterior. ¿Qué ventajas ofrece la OEA con respecto a otros organismos como la UNASUR y el CELAC en este sentido, en el de resolver problemas y situaciones conflictivas? La ventaja que tiene es el entramado jurídico interamericano, en el cual da bases ciertas de negociación y de discusión entre los países. Esto es un instrumento insoslayable, como señalar. Otro tema es que integra a todos los países de las Américas. Hoy todavía ausente Cuba, pero con su suspensión levantada desde el año 2009, lo cual esperemos encontrar el camino como para que esto pueda resolverse. Y esa integralidad de participación de todos los países hace que las soluciones sean más definitivas y que se puedan implementar de una manera más eficaz. Uh-huh. Especialmente la OEA también tiene órganos específicos para abordar estos temas, sean temas de democracia o de derechos humanos o de funcionamiento del sistema o fortalecimiento institucional, lo cual también le da una fortaleza específica. Creo que no es un tema de competencia ni con UNASUR, ni con CELAC, ni con SICA, ni con CARICOM, ni con la Alianza del Pacífico, ni con el Mercosur. La OEA tiene sus especificidades y cosas que la hacen única, y esas son las que debemos aprovechar para lograr soluciones cada vez más fuertes y que sean integradoras de todo el hemisferio. Es la única organización que integra a todos los países del continente, y eso es la riqueza esencial que tiene. Vuelvo sobre sus planteos. También indicó que la OEA debe dejar atrás su funcionamiento de la Guerra Fría para pasar a ser la OEA del siglo XXI. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Tenemos todavía resabios de la Guerra Fría. El hecho de la exclusión de Cuba es un resabio de la Guerra Fría. Es algo que tenemos que dejar atrás definitivamente. Nosotros no podemos estar
todavía anquilosados en algo que terminó en fines de los 80, comienzos de los 90. Nosotros tenemos que dar un paso adelante con una nueva visión estratégica que aborde los temas continentales esenciales, las cosas que hacen falta a nuestra gente, resolver los temas de desigualdad, de seguridad. Esos son temas de las migraciones, el tema del narcotráfico, son cosas que tenemos que abordar, no seguir pensando en un juego diplomático con aquella lógica de otros tiempos. Hablando justamente de esos tiempos, Fidel Castro llamó a la OEA el Ministerio Yanqui para las Colonias. Entonces, ahora quiero hacerle una pregunta bien personal, teniendo en cuenta su pertenencia al MPP acá en Uruguay. ¿Cómo se siente usted asumiendo en un organismo que la izquierda históricamente ha vinculado con el intervencionismo de Estados Unidos en toda esta región? Nosotros lo señalamos en la presentación, en nuestro plan de trabajo. Hay una OEA de los 70 y de los 80, hay una OEA de los 60 también, con decisiones muy equivocadas y con posicionamientos políticos que verdaderamente hirieron muy fuerte a los países, a algunos países en Latinoamérica, que golpeó muy fuerte en nuestras propias dignidades como latinoamericanos. Hubo un periodo en los 70 donde buena parte de los representantes en el Consejo Permanente eran representantes de dictaduras. Eso es una lógica que tuvo la organización. Pero como señalaba al comienzo, cuando refería a la gestión de José Miguel Insulza, creo que José Miguel dio un paso muy fuerte en cuanto a reposicionar la OEA con mucha más dignidad y mucha más ecuanimidad en los temas políticos del continente. Y en cuanto... ¿Perdón? Una nueva capacidad de diálogo y una nueva capacidad de presencia en la región. Y ese es un trabajo que amerita ser continuado. Y en cuanto a Cuba en particular... Es el que nos deja absolutamente tranquilos en cuanto a poder hacer desde la Organización de Estados Americanos una nueva dimensión política cada vez más fuerte y cada vez más funcional a intereses específicos que tenemos para nuestros proyectos. Y en cuanto a Cuba en particular, que quedó dicho, permanece fuera de la OEA desde el año 1962 cuando fue expulsada, luego se aprobó su reingreso, pero Cuba es ahora quien no quiere incorporarse. ¿Cómo va a manejar esa situación? Mire, eso tiene un nuevo contexto, que es el restablecimiento de relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Cuba. Esto no hay ni que apurarlo ni que soltarlo. Creemos que tenemos que elaborar una agenda de trabajo con Cuba, y si esa agenda de trabajo va dando los resultados que nosotros esperemos que pueda dar y los entendimientos que podamos generar con Cuba para que restablezca de alguna manera su confianza en la organización, entonces encontraremos el camino para su regreso. ¿Cuáles son los puntos sensibles en esa agenda de la que usted habla? Mire, los puntos sensibles los vamos a tener que hablar con Cuba en su momento. Yo no en estos casos, en estas negociaciones que tienen tantas sensibilidades, no me gusta hacer adelantos, pero sí vamos a tener que abordar esa agenda en función obviamente de una visión de reparación histórica y de adecuar los intereses y las obligaciones jurídicas que viene teniendo que tienen los miembros respecto a la organización para Cuba. Eso pasa para cualquier
país que ingresa o reingresa a una organización. Pasa para el que quiere ingresar al Mercosur, que tiene que absorber un número de normativas que los países han venido elaborando, o para ingresar a la Unión Europea. Y en este caso con Cuba, usted imagínese que desde los 60 hasta ahora hay muchísima normativa de convenciones interamericanas que se han venido elaborando y de las que Cuba no forma parte, porque ha venido creciendo en paralelo, enganchado en otras lógicas de trabajo y de crecimiento. Entonces es esa absorción de la normativa interamericana lo que va a ser el tema de conversación. Usted habló también de una lógica de reparación. ¿Qué quiere decir? Una reparación histórica. Tenemos que empezar por mea culpa de la organización en cuanto a la expulsión de Cuba en su momento, la suspensión de Cuba en su momento. Eso es muy claro, es algo que hirió y hiere todavía mucha sensibilidad, y hiere mi sensibilidad hoy, el saber que Cuba fue expulsada de esta organización, y obviamente que eso requiere comenzar los trabajos sobre esta base. El ex canciller Luis Almagro se transformó ayer en el segundo uruguayo que ocupa el cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos, luego del doctor José Antonio Mora Otero, que se desempeñó en esa posición, pero claro, hace tiempo, entre 1956 y 1968. Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. ¿Qué desafíos le esperan a Almagro en estos 5 años? ¿Cuál es su agenda? De eso estamos conversando con él, teléfono mediante, desde Washington. Doctor Almagro, entre los artículos que se publicaron a propósito de su nombramiento, leía esto en una nota del País de Madrid. En una OEA debilitada en lo político y lo económico, el sistema de derechos humanos y las misiones de observación electoral se mantienen como los pilares con mayor reconocimiento internacional y que históricamente han dado prestigio a la institución. No obstante, el sistema ha vivido en los últimos años importantes rupturas. Venezuela abandonó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012 y Ecuador no acude a las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué piensa hacer con respecto a estas instituciones, con respecto a estos problemas en estas instituciones importantes de la OEA? Fortalecer el diálogo del secretario general con la Comisión, darle a la Comisión la mayor fortaleza, autonomía e independencia técnica para el mejor ejercicio de sus funciones. Tenemos que potenciar recursos nuevos y adicionales para la Comisión. Tenemos que lograr que la misma tenga cada vez mejores condiciones de eficiencia. A veces el problema principal ha sido la demora en resolver determinados casos, así como en otros casos la premura para resolver algunos. Tienen que tener parámetros más estandarizados respecto a los temas a abordar, y fortaleza técnica. Ese es el trabajo fundamental para la Corte. Sí, pero acá estamos hablando, por lo visto, en estos ejemplos de 2 países que yo mencioné, Venezuela, Ecuador, estamos hablando de cuestionamientos políticos. Sí, a veces los cuestionamientos que se han hecho no tienen que ver con la forma o el abordaje de los asuntos en esos países, y sobre todo teniendo en cuenta unas perspectivas y visiones históricas. Para nosotros es fundamental la permanencia de los 2 países en el sistema. Venezuela
ha continuado los trabajos en la comisión. Creemos que es importante su regreso a la Corte, como creemos que es importante el trabajo de Ecuador en la comisión. Lograr condiciones de universalización es algo que hemos venido trabajando mucho con Ecuador, incluso en instancias de años anteriores. Para nosotros ese país tiene muchas cosas para mostrar en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales, y algunos de los temas que se plantean o que causa resquemor son temas que pueden ser que no estamos lejos de que puedan ser resueltos. ¿A cuáles alude, por ejemplo? Mira, ha habido de público conocimiento el enfrentamiento que hubo entre Ecuador y la anterior relatora de libertad de expresión. Nosotros esperamos que a partir de las instancias de diálogo que ha ido implementando, elaborando Ison Lanza como nuevo relator, podamos lograr soluciones que permitan un acercamiento de Ecuador al sistema y el fortalecimiento del trabajo. Creemos que hay que sistematizar también las relatorías. Hay una propuesta muy buena de Paulo Banucci en cuanto a la creación de una relatoría para derechos económicos y sociales. Esto es un paso importantísimo, porque las relatorías hasta ahora se han venido agregando en función de intereses específicos, pero ha faltado una sistematización de las mismas que permita un mejor abordaje de los temas. Es muy importante la participación en la Corte. El sistema interamericano, como dije hoy, es el último instrumento, el que tienen los ciudadanos de las Américas para lograr una efectiva protección de los derechos humanos. Bueno, ese instrumento tiene que funcionar muy bien, estar muy bien aceitado y tiene que estar muy bien sistematizado para lograr estos objetivos. ¿Todos los países integrantes de la OEA se someten al juicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por ejemplo, para empezar, Estados Unidos no acepta que sus funcionarios sean juzgados por ningún tribunal internacional. A eso iba con mi pregunta. ¿Y esa situación cómo se va a manejar? ¿Hasta cuándo va a mantenerse? Ahí está, los países del Caribe, varios países del Caribe, tienen el tema también de que como su sistema jurídico es diferente del common law, no tienen las posibilidades de aceptar las obligaciones que le imponen la convención y la participación en la Corte. Entonces, el trabajo de universalización tiene que ser a mediano y largo plazo y de interacción recíproca, y la posibilidad de que los países que integran que tienen como sistema el common law no tengan objeciones jurídicas a su integración a la convención, y ese es uno de los objetivos. En primer lugar, lograr mayor participación de países del Caribe en los trabajos de la comisión, empezar a partir de este intercambio, que obviamente va a ser enriquecedor para el sistema interamericano, un mejor entendimiento mutuo que permita lograr las soluciones jurídicas para alcanzar la universalización. Este es un objetivo fundamental que nos hemos planteado en la organización, y esperemos que vaya dando resultados paulatinos que permitan esas soluciones. Hablemos ahora, aunque sea brevemente, del caso de Venezuela. A comienzos del mes de abril, aquí en Perspectiva, el canciller Rodolfo Nin Noboa dijo que veía con mucha preocupación algunos acontecimientos que sucedían en Venezuela y que no condicen con la excelencia democrática. Dijo además que en Uruguay sería impensable que un día un gobierno se hubiera llevado a un intendente de su despacho con fuerzas policiales, derrumbándole la puerta y a los empujones. Incluso llegó a comparar algunas de las situaciones con las que se vivieron en la dictadura acá en nuestro país. ¿Usted cómo vio aquellos dichos? ¿Cómo se planta la OEA bajo su Secretaría General ante la situación interna de Venezuela? La OEA tiene los instrumentos jurídicos como para abordar esos y otros temas.
Venezuela sigue haciendo trabajo con la Comisión, y obviamente que la Comisión aborda y discute estos temas que usted ha planteado. Se reciben las denuncias y las mismas se procesan. Eso pasa, los trabajos en la Comisión son trabajos que tienen también un contenido jurisdiccional, y eso es, y darle independencia técnica, que yo prejuzgue sobre una situación como esa, no amerita. Tenemos los instrumentos, tienen la OEA los instrumentos como para abordar esos temas. Eso pasa para Venezuela, puede pasar para Estados Unidos. Estados Unidos es el país más visitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque también tiene muchos temas que abordar y que resolver, y esa comisión tiene funciones jurisdiccionales en los cuales aborda y resuelve estos temas sin que tengan que llegar a la Corte, porque, como ya hablamos en la anterior pregunta, no tiene la posibilidad de Estados Unidos de ver a sus funcionarios juzgados. Lo que es importante en todos estos casos es una agenda positiva y de diálogo. Si la agenda positiva del diálogo es la que puede brindar las soluciones y que lograr que los problemas sean resueltos y se den las satisfacciones correspondientes. Ese es el punto, y esas son las líneas de trabajo que tiene que llevar adelante la organización. Con el más pleno rigor jurídico, más pleno rigor científico en lo que es la defensa de los derechos humanos, sin ningún agujero, sin ningún gap y sin ningún prejuzgamiento. Para terminar, doctor Almagro, en el mes de marzo, hablando en un comité del Frente Amplio, el embajador de Venezuela acá en Uruguay, Julio Chirino, comentó que su llegada a la Secretaría General de la OEA era parte de la misma estrategia hegemónica que Estados Unidos siempre tuvo en la región. Dijo: para mí, Almagro es una estrategia de los Estados Unidos y una oportunidad de los países que somos contrahegemónicos. ¿Cómo observó ese análisis? Mira, yo recibí después una carta de Julio sobre ese particular, y no hacía falta la carta. O sea, sé muy bien los posicionamientos que ha tenido Venezuela respecto a mi candidatura, las condiciones de cómo se fueron dando para en definitiva dar el apoyo a la misma. Ellos también, Venezuela es un país muy consciente a partir de su gobierno de los posicionamientos que he tenido personalmente en diversos temas de democracia y derechos humanos, y por lo tanto para ellos ven una oportunidad en la objetividad que puedo dar al respecto. No amerita mucho más análisis que ese. Yo no, el instrumento de los intereses hegemónicos de Estados Unidos es algo que el propio Julio desmintió posteriormente, y para mí nunca son esas cosas que me pueden decir 20.000 veces, o sea que voy a estar con la conciencia plenamente tranquila del camino que estoy recorriendo y de la integridad de mis convicciones y de la dignidad política con la que debo enfrentar estos temas. Uh-huh. ¿Hasta qué punto la influencia de Estados Unidos en la OEA ha disminuido? Estados Unidos es un país absolutamente importante en la OEA. Probablemente podamos decir que todos los países que integran la OEA son importantes, pero Estados Unidos tiene un peso específico desde el punto de vista político, porque es la primera potencia del mundo, desde el punto de vista del desarrollo, porque es el país más desarrollado del mundo, y desde el punto de vista presupuestal de la OEA, porque tiene la mayor parte del presupuesto de la organización. Entonces, cuanto más queremos fuerte a la OEA, más fuerte queremos a Estados Unidos dentro de la OEA. El problema que sería para nosotros es que Estados Unidos no le diera corte a la OEA, pero nosotros vimos la presencia ayer de funcionarios del Departamento de Estado en la reunión y después en la recepción posterior, en la cual verdaderamente todavía hay una prioridad para la Organización de Estados Americanos en función
de que es el único club regional al que pertenece. Y eso le da a la OEA también un peso específico, y a los países que quieren tener un diálogo político, estratégico, hacer planteos o muy críticos o de cualquier tipo con Estados Unidos, tener la oportunidad de hacerlos y plantearlos. Hoy referí un par de ejemplos al respecto. Doctor Luis Almagro, desde ayer secretario general de la OEA, le agradezco esta primera participación desde ese cargo aquí en Perspectiva para una entrevista que obviamente se proponía un panorama de los puntos principales que usted tiene por delante cuando encara esta tarea. Bueno, ya iremos charlando más adelante después sobre capítulos puntuales, ¿verdad? Así que en cualquier momento retomamos esta conversación. Perfecto, un fuerte abrazo, Emiliano, encantado de hablar contigo de nuevo. Hasta pronto. Un placer.